Hoy es 14 de julio de 2026. Es martes y tengo aquí unas bonitas notas para repasar, empezando por negocios y dentro de negocios inversiones. Para todos aquellos que piensan que dirigir una empresa es fácil y que tratar con los accionistas, con los inversores, es incluso agradable porque por allí corre el marisco por esas mesas y los vinos reserva de 70 años, que a lo mejor también. Pero para los que creen que solo es eso, hay una noticia de inversiones esta semana que te pone con los pies en el suelo por si te estaba subiendo demasiado la parra. Resulta que Samsung ha aumentado sus beneficios, no sus ingresos, sus beneficios 19 veces contra el mismo periodo del año anterior, que es como se suelen medir estas cosas, y resulta que después de multiplicar por 19 tus beneficios, las acciones han caído un 10%. ¿Cómo puede pasar esto? Bueno, pues la interpretación, digamos, más general, leía un analista del Deutsche Bank que la ponía en un articulito, pero en general es lo que he visto también por ahí, es que los resultados, aunque eran 19 veces mejores que los del año anterior, solo fueron un 6% mejores de lo esperado. Es decir, que los accionistas ya estaban esperando que esto fuera como 18 veces mejor. Entonces, bueno, si eres 19 veces mejor, tampoco es para tanto. Pero que además de eso, como los inversores ya esperaban que este fuera un resultado extraordinario, ya estaban preparados para vender inmediatamente después porque, cito nuevamente textualmente al analista del Deutsche Bank, no tienen claro que estos resultados se puedan mantener en estos niveles durante mucho tiempo. O sea, que cuando tratas con los inversores y los accionistas, nunca hay una situación que les guste, porque si lo haces mal, pues obviamente lo has hecho mal. Te llevas una bronca, te crucifican y si no te echan, pues eso que nos llevamos por delante, aunque lo normal es que te echen. Si lo haces bien, digamos razonablemente bien, no 19 veces mejor que el año anterior, pero si creces un 10, un 15, un 20%, entonces te reconocen que lo has hecho bien, pero no lo suficientemente bien. Ellos siempre esperaban más. Y entonces los has decepcionado. Digamos que te dejan seguir, pero te miran con cara de nos has roto el corazón. Nos has roto el corazón trayéndonos solamente esta subida a nosotros que teníamos tanta fe en ti. Y si lo haces ya extraordinariamente bien, como Samsung, entonces te dicen que también mal, porque como no vas a poder mantener esto mucho tiempo, entonces van a vender porque ya no se fían de ti, porque en el futuro seguro que no les vas a dar tan buenas noticias siempre. Y es, hombre, claro que no os voy a dar tan buenas noticias siempre. Es imposible multiplicar por 19 los resultados permanentemente. Pero, como veis, no hay ninguna solución. Hagas lo que hagas tú cuando entras en una sala de un consejo de administración, digas lo que digas, vas a salir mal. Me imagino al pobre de Samsung saliendo hundido de la sala pensando, pero vamos a ver, estos tipos son insaciables. Pues efectivamente son insaciables. Añádele a eso además las intrigas palaciegas que se suelen traer entre ellos, con bonus point, si además es una empresa familiar o hay miembros de la misma familia en el consejo de administración, porque entonces las intrigas palaciegas tienen un componente de afrentas históricas acumuladas entre hermanos y primos y tíos y padres, y te puedes imaginar lo agradable que es tratar con ese tipo de foros. Como digo, lo hagas mal, lo hagas bien o lo hagas extraordinariamente bien. Ellos siempre tienen la manera de chafarte la mañana. Dicho lo cual, también dentro de inversiones tenemos el caso de TSMC, de los taiwaneses, de la compañía de fabricación de chips taiwanesa, que han alcanzado un ingreso, en este caso no beneficio, récord, en el segundo trimestre, mejor dicho en español, de este año. Han aumentado un 36% los ingresos con respecto al mismo periodo del año anterior y han llegado al 1,27 trillones americanos, billones europeos, de dólares. En este caso no consta que al consejero delegado de la empresa lo hayan caneado los inversores. Parece ser que por una vez algo le dirían, seguro. Estoy seguro que en la reunión algo le mencionaron como diciendo, no, hombre, no sé cómo se llamará este hombre, pero se llamará Lee, probablemente dirán, hombre, Lee, un 36% tampoco es para tanto. No te nos vengas arriba ahora y nos pidas una subida de salario o algo, porque está la cosa, estamos todos muy apretados. Aquí en el Consejo de Administración, yo a mi hijo he tenido que cancelarle la American Express Platino durante un fin de semana porque se portó mal y no me vengas tú ahora a dar otro disgusto aquí. Tercera de inversiones es una noticia en realidad sobre una no inversión, pero que creo que ilustra bastante bien el cuidado que yo menciono muchas veces aquí, y no solo yo, sino mucha gente, que es, digamos, el sano escepticismo, madre de Dios, me voy a morir, el sano escepticismo con el que hay que mirar siempre todas las noticias de inversión
que son anuncios de inversión, especialmente en el área de inteligencia artificial, no por nada, sino porque es el área de moda. Entonces, en cada momento histórico hay que tener mucho cuidado con los anuncios que se hacen de crecimiento y de inversión en el área de moda. Las criptomonedas en su día, las redes sociales en el suyo, los móviles en su momento, Internet, lo que fuera. Que efectivamente luego han sido segmentos donde ha habido mucha inversión, pero normalmente nunca tanta como se anuncia. Bueno, pues en este caso un ejemplo de esto es que hace unos meses Trump, cuando visitó el Reino Unido, una de las cosas que anunciaron los dos gobiernos es que se iba a crear una cosa que se llamaba Stargate UK, que era básicamente un centro de datos gigante que iban a construir en conjunto OpenAI por parte de Estados Unidos y Nscale por parte del Reino Unido. Iba a tener una inversión de entre 20 y 30 mil billones americanos de libras. 20 y 30 mil billones, no, 20 o 30 billones americanos de libras, que son entre 20 y 30 mil millones de libras. Bueno, pues resulta que han pasado unos meses ya desde entonces y resulta que nadie se ha reunido con ninguna autoridad local de la zona en la que se iba a construir el centro de datos, lo que quiere decir que nadie ni siquiera está pensando en empezar a construir nada, porque en cuanto necesites construir te tienes que reunir con las autoridades locales para los permisos y tal y cual. Nunca se ha presentado un proyecto de abastecimiento de energía para la zona, que es una zona bastante apartada y que por lo tanto con la energía que tiene ahora mismo sería absolutamente incapaz de darle suministro a un centro de datos de ese tamaño, con lo cual hace poco el gobierno, no sé si el americano, el de Reino Unido o los dos, han anunciado que el proyecto se pausa, esa es la expresión literal, debido a, también literalmente, costes y regulaciones. Es decir, que el propio gobierno acaba de descubrir ahora que hay regulaciones, que tienen narices porque las regulaciones las hace el gobierno. Y por otro lado acaban de descubrir que esto cuesta dinero, lo cual también tiene narices porque ellos mismos habían dicho que iban a invertir entre 20 y 30 billones americanos de libras. Así que el gobierno que hace las regulaciones anuncia una inversión de entre 20 y 30 billones de libras y la para porque hay regulaciones y cuesta dinero. Todo en orden, sigan, aquí no hay nada que ver. Y dentro de negocios, esta semana, fuera ya de inversiones, solamente una noticia, y es que se une una nueva empresa a la competencia, por decirlo así, a Nvidia, que en estas últimas semanas le salen competidores como, ¿cómo se dice en español? Choupis, champiñones, como champiñones cuando llueve. En este caso es Sambanova, que es una empresa que he mencionado algunas veces en el podcast, creo recordar, tampoco me acuerdo de memoria exactamente, pero era una empresa que desarrollaba modelos de inteligencia artificial o los tuneaba, digamos que trabajaba más en la parte de software. Es una empresa americana de California, pero que ahora ha anunciado que va a empezar a fabricar chips y servidores completos para inferencia de modelos de lenguaje. Y ha levantado ya $1 billón americano, es decir, 1.000 millones de dólares en nueva financiación con una valoración de la compañía de 11.000 millones de dólares. Además de Sambanova, también esta semana he leído que en China, donde paradójicamente Estados Unidos esperaba que con las restricciones de acceso que le ponía a los chips de Nvidia se ralentizaría el desarrollo de inteligencia artificial, bueno, pues esas restricciones para lo que están sirviendo es para que en China empiecen a salir empresas locales que se planteen desarrollar también sus propios chips. En este caso, DeepSeek es la que ha empezado a trabajar en el desarrollo de sus propios chips para inferencia y recordemos que ya Huawei, Alibaba y Baidu estaban también con proyectos propios de desarrollo de chips. Esto obviamente es un movimiento a medio largo plazo, esto no quiere decir que Nvidia en el próximo año ni probablemente en los próximos 2 o 3 años vaya a tener una competencia significativa de China. De hecho, el gobierno chino parece ser que va a aprobar un nuevo lote de compra para sus empresas de chips H200 de Nvidia, que no son de la última generación, no son de la Blackwell, pero bueno, son de la generación anterior, que está también muy bien. Y parece ser que a ese lote ya se han apuntado Alibaba, ByteDance y la propia DeepSeek. O sea que son proyectos a largo plazo, pero claramente este era un mercado que todo el mundo estaba viendo que era la nueva gallina de los huevos de oro. Nvidia no se las prometía muy felices, obviamente estaba aprovechando su momento, pero era cuestión de tiempo que empezaran a salir competidores que quieran también un trocito del pastel, porque además el pastel no para de crecer. Voy a desarrollo ya, empiezo con nuevos modelos o versiones. SpaceXI, que como sigue añadiendo cosas al nombre, va a acabar con lo de Spotify, Emirates, Pío Bigotes, pues ya
ha presentado la versión 4.5 de Grok. No suelo mencionar aquí las nuevas versiones de Grok porque Grok es una auténtica charca de modelo. Bueno, está hecho por una empresa de Elon Musk, con lo cual la calidad siempre brilla por su ausencia, pero en este caso lo menciono porque es la primera versión del modelo que han construido conjuntamente con Cursor, con la empresa que compraron. Y hombre, Cursor me parece una empresa más seria que SpaceX, AI, Spotify, Emirates, Tío Bigotes. Y según dicen las reviews que he visto, pues parece que Grok ha dado un salto notable, un salto que hacen que ya parezca un LLM normal. No voy a decir de los buenos, pero como mínimo normal. Ya veremos para dónde tira esto. Y el segundo y último modelo, versión que creo que merece la pena mencionar esta semana es, obviamente, la familia, el rango de GPT 5.6, porque esta semana el gobierno americano ya ha autorizado su apertura al público, con lo cual tanto el modelo Sol, que es el flagship, digamos, de la familia, junto con los Terra y Luna, yo estoy deseando que me dejen a mí algún día ponerle nombres, aprovecho para decir esto, es una digresión, a los modelos de alguna empresa de esta. Porque yo ya tengo pensada, el primer lote lo llamaría Mariano, María Jesús y Paquito, a los 3 modelos. Y con esto desconcertaría al mercado. Y luego ya veríamos para el siguiente modelo. Mi creatividad no tiene límites. Bueno, pues como digo, Sol, Terra y Luna ya están disponibles y se han presentado los primeros resultados en benchmarks, que ya sabéis también que no suelo detenerme en ellos, salvo a veces en el famoso ArcAGI 3, este modelo que intenta medir cómo de cerca están los modelos de la inteligencia artificial general, sea eso lo que sea, de eso el AGI del final. Ya tuvieron la versión ArcAGI 1, la ArcAGI 2, todos los modelos acabaron sobrepasando el límite máximo, con lo cual vamos sacando nuevas versiones, como siempre moviendo la portería a medida que los modelos se acercan a la remota sospecha de que pudieran ser tan inteligentes como un ser humano. Dios nos libre de la cantidad de humanistas que iban a salir a la calle a manifestarse ese día. Bueno, pues el GPT 5.6 Sol ha alcanzado un 7,8%, o sea, sobre una escala de 100, en el ArcAGI 3. Esto puede parecer poco, esto es poco, 7,8 sobre 100 es poco, pero la versión inmediatamente anterior, la GPT 5.5, solo había sacado 0,43 hace 3 meses. Es decir, en 3 meses hemos subido de 0,43 a 7,8. O sea que igual, ya como pasó con el ArcAGI 1 y el ArcAGI 2, hemos entrado en la parte exponencial de la curva que va a hacer que dentro de no mucho los modelos empiecen a dar el 20, luego el 40, luego el 70 y luego ya el 90 y tantos %, que es lo que dan los humanos más espabilados, y entonces se sacará el ArcAGI 4 con unas pruebas que ya no superará ni un doctor en físicas, pero que nos consolaremos porque resulta que habrá un tío en Kuala Lumpur que es capaz de resolver el ArcAGI 4 y por lo tanto, como hay un humano que es capaz de resolver el ArcAGI 4, extrapolamos a toda la especie y decimos que los LLMs no tienen todavía el nivel de inteligencia que tenemos los humanos, porque somos todos como el tipo ese de Kuala Lumpur, todos somos igual de listos que él. En cualquier caso, este GPT 5.6 parece ser que no llega al nivel de Fable, del de Anthropic, aunque no está lejos y sobre todo es bastante más barato, así que allá cada uno con sus cuentas. Fuera de modelos y versiones, esta semana solo hay un artículo que me haya llamado la atención y viene de Robiant escrito R-O-B-B-Y-A-N-T, y este último A-N-T da una pista de dónde viene esta empresita porque es parte del grupo Ant como hormiga en inglés, que es el holding financiero del conglomerado de Alibaba. Bueno, pues estos de Robiant han presentado un modelo de generación de mundos, para los que se hayan unido últimamente. Yo cuando hablo de modelo de mundos me refiero a un modelo de mundos propiamente dicho, a un simulador de mundos, a estos modelos que lo que hacen es crear imágenes del mundo, o bien los llamo modelos de generación de mundos, o, siguiendo la nomenclatura que dio Fei-Fei Li no hace mucho, lo comenté también aquí en el podcast, también podríamos llamarlos un renderizador. Bueno, pues han presentado un renderizador, que es la segunda versión del que ya tenían, que se llama LinkBot-World, World de mundo en inglés, y lo menciono aquí porque siendo una nueva versión podría parecer que tampoco es un gran avance, pero sí lo es porque han introducido una mejora, más que una mejora, un cambio interesante en el sistema de training del modelo. Entonces, un pasito para atrás para entender de dónde venimos. El problema de los renderizadores, en general, es mantener la coherencia, mantener la consistencia,
sobre todo durante mucho tiempo. Por eso es difícil encontrar renderizadores que sean capaces de simular visualmente el mundo durante más de unos pocos minutos. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque pasa lo mismo que con los LLMs. Si en algún momento el renderizador comete un error, estos renderizadores normalmente hacen el equivalente al Next Token Prediction. Lo que hacen es crean cada frame a partir del frame anterior. Entonces, si en algún momento cometen un error al generar el nuevo frame, ese error se queda, igual que en los LLMs. Si en algún momento se produce un token que no es el correcto, ese token ya se queda en el contexto para siempre y el modelo va a seguir prediciendo con el error metido en el contexto. Y eso puede hacer que, a medida que el error se vaya acumulando, se produzca la famosa o el famoso descarrilamiento del modelo, porque se va alejando cada vez más de la trayectoria correcta hasta que llega un momento en el que ya dice burradas. O en el caso de los renderizadores, produce imágenes que no tienen ya nada que ver con el mundo real. Este problema, el problema este del descarrilamiento por los posibles errores, es especialmente frecuente en los modelos pequeños, en los modelos que tienen pocos, teniendo en cuenta que aquí el más pequeño tiene miles de millones de parámetros, pero no tienen cientos de miles de millones de parámetros o billones de parámetros. Los modelos pequeños son más propensos a cometer errores y por lo tanto este problema del descarrilamiento es más habitual. Bueno, pues lo que han hecho estos tipos de Roviant es crear un modelo pequeño de esta familia, de la LinkBot World 2, y un modelo mucho más grande. Y lo que han hecho con el pequeño, que sería mucho más propenso a tener errores, es entrenarlo con ejemplos buenos, es decir, le han dado un montón de vídeos del mundo real, pensemos en vídeos de YouTube, pero luego también le han puesto en el training todos los ejemplos malos que él mismo había generado, digamos, después de la primera tanda de entrenamientos. Haces una primera tanda de entrenamientos solo con vídeos buenos, el modelo, como es pequeño, empieza a generar vídeos, pero genera bastantes vídeos malos porque va cometiendo errores, y luego lo que haces es una segunda tanda de training donde le metes vídeos buenos y vídeos malos, pero esos vídeos malos corregidos por el modelo grande. De tal manera que en esa segunda tanda el modelo lo que aprende es cómo volver atrás, cómo corregir los errores que se puedan producir, porque en el modelo malo lo que ve es cómo el modelo grande corrigió el error y volvió, siguiendo la metáfora del tren, volvió a meter la trayectoria en los raíles después de haberse salido un poquito. Entonces, me ha gustado mucho, los resultados son muy buenos, los benchmarks y tal, pero todo eso me lo voy a saltar. Lo que me ha gustado mucho es el concepto de entrenar a un modelo no solamente con ejemplos buenos, sino con ejemplos malos corregidos. Porque, al igual que nos pasa a los humanos, está muy bien aprender de los éxitos, pero se aprende mucho más de los fracasos, sin ninguna duda. Cada vez que te encuentras un problema en la vida y lo solucionas, aprendes mucho más que si alguien te dice ya de saque cuál es la solución que tienes que aplicar cuando te encuentres ese problema. Aprendes mucho más si tú ves cómo se soluciona el problema una vez que el problema se produce. Y no, siguiendo la analogía con los modelos, no te entrenas solamente con gente que te dice cómo tener éxito en la vida. Está muy bien entrenarse también con gente que ha tenido fracasos en la vida y mucho mejor todavía tenerlos uno mismo y levantarse. Y como decía, de desarrollo no hay nada más, solamente voy a hacer una mención, sobre la que voy a hacer un poquito de palanca, una mención a un paper de Anthropic del que no voy a hablar. A ver, esto es una meta mención, voy a hablar para decir que no voy a hablar. Es un paper que ha generado mucho ruido, sobre todo en los periodistas, porque claro, este es el típico paper que es un poco la proverbial escopeta cargada que le das a un mono borracho. Y no estoy comparando a todos los periodistas con monos borrachos, porque me consta que hay periodistas que son abstemios. Pero en este caso, este es el tipo de noticias que un periodista no puede evitar entender mal, como casi todas las noticias por otro lado, pero estas especialmente. Es un paper de Anthropic, supongo que quien más, quien menos de los que se interesan por la inteligencia artificial seguro que ha visto en algún sitio, en el que Anthropic decía que ha encontrado una zona dentro del espacio latente, del espacio vectorial en el que trabajan sus LLMs, al que ha llamado JJ Space, J espacio. Lo llaman así porque J como la inicial de Jacobian Lens, que es la herramienta que han utilizado para encontrar ese espacio. En fin, como digo, no voy a hablar del paper porque no tiene mucho interés. Ellos, los de Anthropic, lo que dicen es que en ese subespacio han encontrado la zona, y los periodistas cuando leyeron esto, como digo, no pudieron evitar lanzarse a decir burradas. Anthropic dice que esa zona sería como una especie del pensamiento consciente de sus modelos. Dentro de todo el espacio latente han encontrado la zona donde estaría el pensamiento consciente frente al, por decirlo así, pensamiento automático
que es el que se produce en todo el resto del espacio vectorial y que es el que genera los tokens de esa manera un poquito mecánica. Entonces, no he hablado del paper, y como digo, no voy a dar más detalles porque no tiene ningún interés. No he hablado del paper por dos razones fundamentales. La primera es porque esto de lanzar palabras como consciencia, bueno, ya de hecho lanzar la propia palabra inteligencia tan alegremente como se lanza por ahí, no tiene ningún sentido, porque igual que para la inteligencia no tenemos una definición ni siquiera remotamente estricta, para la consciencia muchísimo menos. No hay ninguna definición de consciencia que podamos aplicar para medir si algo tiene o no tiene consciencia. De la misma manera, mejor dicho, que no tiene, sí. Sabemos que una piedra no tiene consciencia. Pero a partir de un umbral muy bajo, la definición de consciencia ya es difusa, como la de inteligencia. Digamos que esto es como un vaso con agua. Tú puedes decir si un vaso no tiene agua. Eso es fácil de comprobar. Ahora, cuando el vaso ya tiene agua, decir si tiene poca o mucha o media, esto ya depende del criterio que siga cada uno. Para alguien que tiene mucha sed, un vaso con un dedo de agua es una bendición, pero para alguien que está acostumbrado a tener garrafas de 20 litros en su casa, un vaso con un dedo de agua está vacío. Pues con la inteligencia y la consciencia pasa un poco lo mismo. No tiene ningún sentido decir si algo tiene o no tiene consciencia y si está cerca o no está cerca de tener consciencia como un ser humano o inteligencia, porque no hay una medida única de cuánta consciencia y cuánta inteligencia tiene de media, porque esa es otra, habría que mirar a los 8.000 millones de especímenes que somos, cuánta tiene un ser humano. Entonces no tiene ningún sentido estas discusiones. Y la segunda razón por la que no he mencionado este paper, ni la semana pasada, ni hace 2, que creo que es cuando salió, ni ahora, como digo, solamente para hacer una meta mención y decir que no la voy a mencionar, es porque Anthropic, en esta parte pseudofilosófica que intentan darle a sus investigaciones, se están convirtiendo un poquito en el Elon Musk de la filosofía. Es decir, no hacen más que hacer anuncios de cosas que han encontrado y de descubrimientos que han hecho, pero luego esos descubrimientos no se traducen en nada. Han presentado ya a lo largo de estos años en los que llevan produciendo papers, como digo, sobre esta parte pseudofilosófica, han presentado un montón de supuestamente avances donde dicen que van entendiendo cómo funcionan sus LLMs por dentro. Y sin embargo, seguimos con los mismos problemas de alineamiento, de control, de observabilidad. Es decir, seguimos con los mismos problemas de no entender cómo funciona por dentro un LLM. Entonces, ya con Anthropic ya llevo un tiempo en el que me he cansado un poquito de leer lo mucho que entienden cómo funcionan sus modelos, para luego ver que sus modelos tienen los mismos problemas internos que tienen los modelos de todos los demás. Si tan bien sabes cómo funcionan tus modelos por dentro y dónde está la zona que se encarga de las mayúsculas y dónde está la zona que se encarga del Golden Gate y dónde está la zona que se encarga de la consciencia, hombre, pues deja de lanzar luego mensajes a los gobiernos del mundo diciendo que hay que regular esto porque aquí cualquiera puede acceder y fabricar una bomba atómica. Pero vamos a ver, si tú sabes perfectamente dónde está la zona de tu modelo que genera el conocimiento sobre bombas atómicas, cierra esa parte y problema solucionado. Así que, no digo que nunca lo vayan a conseguir, que igual algún día consigue Anthropic o quien sea entender cómo funciona un LLM por dentro. Lo único que digo es que a día de hoy con Anthropic ya hago lo mismo que con Musk y sus robotaxis y los centros de datos espaciales, que es cuando los tengas hechos me avisas, pero no me avises cada vez que me quieras decir que lo vas a hacer, porque ya me lo has dicho tantas veces que eso deja de ser una novedad. Así que simplemente por una cuestión de ahorro de tiempo, por la filosofía de Anthropic y por los centros espaciales y los robotaxis de Elon Musk, me interesaré el día que los vea hechos. Mientras tanto, me ahorro por lo menos el tiempo yo y espero que a todos los que escuchen esto. Una última reflexión sobre estos temas. No digo yo que no lo vayan a conseguir, el entender cómo funciona la inteligencia e incluso descubrir que en los LLMs actuales hay un toque de consciencia o de inteligencia casi humana, pero yo creo que, como dicen los gringos, es un long shot. Es una cosa que me cuesta creer que algún día se consiga, insisto, con el sistema de LLMs actuales. Llegar a la inteligencia humana o generar consciencia solo a partir del lenguaje, del uso del lenguaje, me parece complicado, porque hasta ahora lo único que los LLMs han demostrado que son capaces de hacer es manejar el lenguaje. Digo lo único y no quiero que suene a vaya tontería. Yo
En esto no voy a hacer como los humanistas, que cada vez que la inteligencia artificial consigue un nuevo logro, resulta que eso no era para tanto. Para tanto, el lenguaje es una de las cualidades más humanas que existen. Sería incluso discutible si es la cualidad más humana que existe. Con lo cual, ser capaz de manejar bien el lenguaje no es ninguna tontería. Pero los LLMs con el lenguaje, mi impresión, no solo la mía, sino la de gente que sabe mucho más que yo de esto, es que solo con el lenguaje va a ser difícil generar una capacidad de inteligencia amplia, que vaya, valga la reiteración, más allá del propio lenguaje. Si nos fijamos, de hecho, los LLMs, a medida que han avanzado, donde mejor se han desenvuelto es en los lenguajes más simples. Y ahora me explico un poco más con lo de simples, que son básicamente los lenguajes de programación, el código y las matemáticas. ¿Por qué son simples? Alguien podría decir, sobre todo de los humanistas, joder, las matemáticas simples. Yo soy incapaz, me pones una ecuación diferencial en un papel y me desmayo, tengo que tomarme unas sales. Son simples en el sentido de que son lenguajes muy estructurados, con unas reglas sintácticas muy rígidas, donde no hay ningún tipo de ambigüedad y donde no hay polisemias. Es decir, no depende del contexto o del interlocutor o de la situación el significado de los símbolos. Los símbolos siempre significan lo mismo. Con lo cual, los LLMs, la sensación que da es que son espectacularmente buenos en los lenguajes y cuanto más simple, cuanto más estructurado, más rígido es el lenguaje, mejor son. Podría argumentarse, desde un punto de vista también medio filosófico, que tal vez la realidad también pueda expresarse de alguna manera similar a la de un lenguaje. Por hacer una analogía rápida, podríamos pensar que en última instancia la realidad también son un conjunto de etiquetas que tienen una serie de relaciones entre ellas, ¿no? De la misma manera que los lenguajes son palabras que siguen unas reglas sintácticas que las ordenan, que las encadenan. Podríamos pensar, insisto, una analogía muy rápida, que en la realidad son un conjunto de partículas / ondas. Un saludo desde aquí a Luis de Broglie y su dualidad onda-corpúsculo. Podríamos pensar que esas entidades se relacionan con unas reglas sintácticas que en este caso serían las interacciones, los bosones, ¿vale? Por utilizar ya de un tirón toda la jerga del modelo estándar, podríamos pensar que la realidad son fermiones, palabras, que siguen unas reglas sintácticas que son los bosones. Como digo, sería un razonamiento filosófico casi de los de Anthropic, un poquito cogido con pinzas. Pero bueno, igual en algún momento se podría construir un sistema que viera la realidad como un lenguaje. Pero incluso así, como decía antes, incluso proponiendo yo una manera de cómo enfocar a un LLM para que interprete la realidad como un lenguaje, yo creo que esto, como decía antes, es un very, very long shot. Y con esto termino el desarrollo, paso a las pildoritas, y la primera tiene que ver con la ley del péndulo, la ley del péndulo de toda la vida. La humanidad nunca está en el virtuoso término medio. La humanidad nos vamos a un extremo del péndulo, vemos todos los problemas que tiene ese extremo y lo primero que pensamos es vámonos al otro extremo porque allí no tendremos estos problemas. Y es efectivamente, en el otro extremo no tendrás estos problemas, tendrás otros que serán tan graves como los que tienes en este, pero no serán los mismos. Dicho eso, allá vamos con el péndulo y, siguiendo esa misma ley, en cuestión de un par de meses hemos pasado del famoso token maxing, esta fiebre que había por consumir tokens como si nos los vinieran a robar los marcianos mañana, a la reducción de costes salvajes para que la gente deje de usar tokens indiscriminadamente. Entonces, ya hay empresas que han puesto un límite mensual a cada empleado de el presupuesto que tiene para tokens, en fin, alguna he mencionado por aquí. Y esta semana es la propia Microsoft la que ha anunciado que va a empezar a dejar de usar los modelos de OpenAI y de Anthropic para algunas tareas y va a empezar a usar sus modelos propios, los modelos estos Microsoft Artificial Intelligence, por ejemplo, en las tareas que haya que hacer dentro de Excel y de Outlook. Y han reconocido abiertamente que el objetivo de este movimiento es reducir el coste del uso general de inteligencia artificial y en concreto las facturas que les deben estar pasando cada mes OpenAI y Anthropic, que deben de ser finas. Segunda pildorita, Mistral, la única empresa medianamente potente iba a decir de Europa, pero casi diría de fuera de Estados Unidos y China y Japón, si cogemos a Sakana. Bueno, pues Mistral acaba de anunciar que entra en el campo de la robótica. Para mi alegría y regocijo, porque es mi área favorita y porque, bueno, aunque sean franceses, algún defecto tenían que tener, pues como mínimo son europeos, nos caen más cerca que California y si se crea un cierto ecosistema de inteligencia artificial y robótica en Europa,
pues hombre, será más fácil que nos caiga algo que si se crea en Encino, California. Este anuncio de Mistral, a diferencia de los de Elon Musk, ha venido acompañado ya de un producto. Han construido un primer modelo de 8 billones americanos de parámetros y lo han implantado en un robot para que el robot pueda desplazarse en entornos desconocidos, en entornos nuevos, utilizando solamente una cámara. No utiliza radar, no utiliza lidar, no utiliza infrarrojos, utiliza una cámara, solo una, y instrucciones de texto normales. Así que, como digo, el hecho de que hagan el anuncio y presenten ya un primer producto, aunque sea un primer producto básico, pues da una cierta confianza en que empiezan con la intención de seguir. Tercera pildorita, también es de robótica. 1X, la empresa de robótica de la que también he hablado aquí bastantes veces, ha presentado esta semana una nueva mano robótica para su robot humanoide Neo. Es una mano que tiene 25 grados de libertad, que para los que no hayan estudiado ingeniería son un montón de grados de libertad, fiaos de mí. De los 25 grados de libertad, 3 están en la muñeca y 22 están en los dedos. Esto es un montón de grados de libertad para los dedos. Y, bajo mi punto de vista, lo más interesante es que han presentado también una piel en el recubrimiento, digamos, de la mano, que incluye sensores que leen tanto la presión, que esto es lo habitual en los sensores de los dedos, pero en este caso, además de la presión, leen también las variaciones en la fricción. Es decir, son capaces de notar si lo que están sosteniendo se está desplazando, si hay fricción en la piel. Y esto es muy interesante porque cuando hay fricción, es decir, cuando el objeto empieza a desplazarse, lo que quiere decir es que, traducido al lenguaje humano, se te está cayendo lo que tienes en la mano. Es decir, si hay rozamiento, es porque, si hay fricción, rozamiento, es porque la superficie que estás tocando con el dedo se está desplazando. Y si se está desplazando, y tú no querías que se desplazara, es porque se va a caer. Y eso te permite anticipar que se va a caer y cogerlo un poco más fuerte, y ese un poco más fuerte lo mides con la otra parte del sensor, que es el sensor de presión de toda la vida. Menciono este avance en concreto de 1X porque, como ya he dicho muchas veces, la mano es la parte del hardware, por decirlo así, de un robot más complicada. Todos estos vídeos donde vemos a robots corriendo, haciendo flip-flops, haciendo coreografías y tal, quedan muy molones, pero esa no es la parte difícil. El equilibrio bípedo fue un problema difícil en los años 90. Sí, en los años 90 yo recuerdo cuando se empezaron a presentar los primeros robots bípedos que eran capaces de andar, de subir escaleras y de mantener el equilibrio en entornos que no eran una superficie plana. Pero este es un problema que se resolvió hace mucho tiempo. Ahora el principal problema es la mano, la destreza manual, reproducir la destreza manual que tenemos los humanos en una mano robótica. Así que un paso interesante este de 1X. Y termino las píldoras y el episodio de esta semana con la noticia que más me ha gustado, y es la noticia de que Richard Sutton, el famoso Richard Sutton, empieza un proyecto nuevo y yo, como todos los miembros de la Iglesia de los Sutonianos del Séptimo Día, vamos a seguir el proyecto con especial interés. Richard Sutton estaba hasta ahora colaborando, no sé si a tiempo completo, a tiempo parcial, probablemente como fijo discontinuo. Richard Sutton vive en la precariedad. Estaba colaborando con una empresa que se llama Keen, con 2 E's, K-E-E-N. Y esta semana ha anunciado en Twitter que se lanza a un proyecto nuevo, digamos, dirigido por él mismo y por un colega que se llama Khurram Javed. Leo directamente el tweet en el que él nos comunicaba a sus feligreses la feliz noticia, y dice así: Khurram Javed y yo vamos a poner en marcha nuestra propia startup para perseguir un camino ligeramente diferente para entender la inteligencia. Una anotación mía, voy traduciendo directamente del Twitter, así que igual voy un poquito a trompicones. Cierro mi aclaración. Como King, recuerdo que es la empresa en la que estaban ahora, y como Ineffable, nosotros en Oak Lab, anotación mía, Oak Lab es como se llama su nueva empresa, su nueva startup, Oak como el árbol, O-A-K, cierro mi anotación. Nosotros en Oak Lab creemos en el reinforcement learning y que la inteligencia se crea y se mantiene a partir de la experiencia en el runtime. Esto no sé cómo traducirlo así sobre la marcha y no tengo ganas de ponerme a buscar. Sigo con el tweet. Pero a diferencia de King e Ineffable, nosotros pensamos que los métodos actuales de deep learning son débiles e ineficientes. Anotación mía, aquí viene la frase que más me gusta, cierro anotación, y que no necesitan más apaños,
sino ideas fundamentalmente nuevas y una reconsideración concienzuda antes de que puedan aportar un fundamento sólido para conseguir los objetivos más ambiciosos de la inteligencia artificial. Fin del tuit, y yo solamente puedo añadir amén, porque esa mención, esa cuñita que ha metido a que no se trata de hacerle más ñapas a lo que ya tenemos para ver si lo vamos mejorando con un parche aquí, un parche allá, un andamio en este sitio, un arnés en el otro, un RAG por aquí, un GraphRAG por allá, una base de datos vectorial nueva. No, lo que se necesitan son, como dice él, ideas fundamentalmente nuevas, ideas que cambien los fundamentos. Y por supuesto su mención, no podía ser de otra manera en Richard Sutton, al reinforcement learning como la base sobre la que se tiene que construir la inteligencia artificial, por decirlo así, de alto nivel, pues yo también obviamente lo comparto. De hecho, reconozco que me da una enorme satisfacción interior cuando yo pienso algo y después veo, algún tiempo después, como en este caso, que Richard Sutton dice algo que va en esa línea y pienso, madre mía, se me ha ocurrido a mí algo que también se le ha ocurrido a Richard Sutton, con lo cual me siento como un periodista después de hablar de una de estas noticias de Anthropic, que supongo que ellos también piensan, madre mía, qué listo soy, que lo he entendido todo. Eso ha sido todo, hasta cuando sea.